Porque no más excusas, ok, pero what is the real purpose? ¿Cuál es el verdadero propósito de nosotros? Y quisiera utilizar un ejemplo, utilizar la vida del apóstol Pablo para desarrollar este pensamiento en esta mañana. Le pido su atención, ¿verdad? Porque pues no creo que voy a ser extenso en esta mañana. Pero sí quiero que ese el mensaje céntrico de lo que es, cuál es tu propósito, tu verdadero propósito quede claro en este día. Amén. Y por lo tanto voy a leer a Hechos 26. Hechos 26, vamos a darle lectura a 4 versículos allí, del 12 al 16. Damos la bienvenida a las personas que nos estén viendo a través de las redes sociales. Esta es la iglesia Mina en el 1122 del Lehman Street. Nuestro teléfono es el 717-454-0267. ¿Ven? Cualquier petición que tenga nos puedes llamar y habrá alguien listo para recibir tu llamada. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Hechos 26. Del 12 al 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con este propósito me dirigía a la ciudad de Damasco, autorizado y comisionado por los jefes de los sacerdotes. Pero en el camino, oh rey, vi al mediodía una luz del cielo, más fuerte que la luz del sol, que brilló alrededor de mí y de los que iban conmigo. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, porque si dieras coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie, porque me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora, y serás testigo de lo que has visto y de lo que todavía ha de ver, y de lo que todavía has de ver de mí. Amén. Oremos, mis hermanos. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, la cual acabamos de leer. Padre, pedimos en este momento, Dios mío, que seas tú, Señor, el que te glorifiques a través de el consejo, Dios mío, que tú has puesto en mis labios para el pueblo en este día, Señor. Yo pido, Espíritu Santo de Dios, en estos momentos, así como el agua y la nieve caen y rocía la tierra y riega la tierra y da pan al que necesita alimento y semilla al que ha de sembrar, que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que será prosperada para todo, la cual la enviamos en esta mañana. Y también, Dios mío, Señor, que Satanás no robará esta semilla, sino que esta semilla dará fruto a un 30, a un 60 y hasta un 100% para gloria y para honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Le pido por favor que cuando comencemos a predicar, pues esté seguro que sus celulares estén apagados. No queremos distracción. Si tiene que levantarse, vaya con mucho disimulo y regrese a su asiento. Amén. Amén. ¿Cómo vivir con verdadero propósito? Este es el tiempo, mis hermanos, que muchas personas durante estas primeras semanas del año, ¿verdad?, tienen resoluciones. Tienen muchas resoluciones, hacen promesas y una lista de logros que quieren alcanzar durante este año. Amén. ¿Qué propósitos tienes nuevos? Pregúntate, ¿cuáles son los propósitos que tú te has determinado tener, ¿verdad?, alineados para este nuevo año? ¿Cuáles son esos propósitos, verdad? Algunos cambios que tú desearías hacer, algo diferente al año que pasó, tal vez, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia que comenzamos con mucha impetu. Tan pronto pase como el nuevo año, pero después pues vamos a esperar que pasen los Reyes. Después de los Reyes empezamos. Y ya por ahí hay unos que están un poquito más allá. Vamos a esperar que terminen las octavitas. Yo no sé qué es eso, pero anyway, pero lo he oído mucho. Pero sí, hasta los Reyes yo puedo llegar. De las octavitas pues podrán hablar otras personas, no sé, ¿verdad? Pero anyway, el asunto es que comenzamos a posponer. Y a posponer, no, este mes no, es el mes que viene. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con esas resoluciones? Poco a poco, ¿qué pasa? Se van olvidando, pierden el sentido, se van olvidando. Amén.
¿Por qué entonces somos tan propensos a tomar decisiones que no vamos a guardar? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces dependemos de nuestra propia fuerza y de nuestra propia voluntad, en vez de buscar la voluntad de Dios y las fuerzas de Dios para alcanzar y lograr lo que necesitamos alcanzar. Amén. En el año 2019 debe ser es un año de no excusa, ese es nuestro tema. Amén. Pero también es una oportunidad para vivir con un verdadero propósito este año. Para vivir con unas metas establecidas que vayan alineadas con la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Así que, ahora la pregunta es, como seguidor de Jesucristo, ¿cómo vivir una vida que cumpla ese propósito en nuestras vidas? ¿Cómo vivir esa vida durante este año? Amén. Entonces vamos a observar la vida de nuestro hermano Pablo en algunos momentos críticos, ¿verdad?, que él vivió, para entonces aprender qué enseñanzas podemos sacar de la vida de nuestro hermano Pablo. Amén. Muy bien. ¿Sabes por qué vives? Una pregunta. Why do we exist? Do you know why you exist? ¿Por qué tú existes? ¿Sabes por qué vives? ¿Sabes cuál es el propósito en tu vida por la cual Dios te creó? Gloria a Jesús. Tal vez nunca has considerado esto a fondo, ¿verdad? Pero muchos viven guiados con propósitos inconscientemente. Even that you might say, well, I don't have any purpose in life. No, you unconsciously, you do have a purpose. Inconscientemente a veces estás viviendo, pero no lo realizas, ¿verdad? Porque aquel que vive para los placeres, ¿verdad? Todo lo que hace en su vida va dirigido a disfrutar al máximo. Porque piensan que no hay un mañana. Piensan que, hoy yo tengo que vivir el día de hoy, mañana no sé, ¿verdad? Entonces, tal vez sea así, pero aún inconscientemente tienes propósitos que no se han alineado con la voluntad de Dios, otra cosa, ¿verdad? Pero es así. Pero el problema es que el problema que hay con ese tipo de propósito, mi hermano, es que no satisface las necesidades profundas de nuestra alma. No satisface las necesidades de nuestro espíritu, ¿verdad? Lo único que puede, mis hermanos, llenar la satisfacción espiritual en nuestras vidas es Jesucristo. Es Jesucristo. Es tenerlo a Él como prioridad en nuestras vidas. Amén. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo había vivido un falso propósito. Porque hay veces que creemos que estamos en la voluntad de Dios. Eso le pasó a Pablo. Lo que él lo hizo creyendo que estaba agradando a Dios. Pero estaba totalmente alejado de lo que era la voluntad de Dios para su vida. Entonces él quería agradar a Dios, pero se equivocó. En la manera de agradar a Dios estaba totalmente equivocado. Por eso es que a veces que nosotros tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos. Saber dónde estamos y hacia dónde vamos y saber si estamos en la perfecta voluntad de Dios en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Las buenas intenciones, mis hermanos, no son necesariamente la voluntad de Dios. Tú puedes tener buenas intenciones, pero eso no quiere decir que es la voluntad de Dios. ¿Okay? Hay que aprender a distinguir entre una cosa y otra, ¿verdad? Hay que estar seguros de lo que hacemos, que lo que estamos haciendo lo hacemos bajo la voluntad de Dios. Pablo quería agradar, pero se equivocó en la manera que él creía que estaba agradando a Dios. ¿Okay? Pablo dedicó todos sus esfuerzos, fogosamente a pelear contra la fe de Jesucristo. Porque dentro de él creía que estaba haciendo lo correcto. Verdaderamente, él creía que estaba haciendo lo correcto. Y lo hacía porque pensaba que el evangelio era una mentira. Que no era la verdad, ¿verdad? Pero llegó un momento en que tuvo un encuentro real con Dios en su vida. Gloria a Jesús, aleluya. Y en ese momento, mis hermanos, fue que encontró el verdadero propósito para con su vida. Si todavía tú no tienes un propósito como creyente, todavía tú necesitas un encuentro personal con Dios. Necesitas un verdadero encuentro con Dios. Porque el que tiene un encuentro con Dios verdadero nunca se aparta de Él. Escucha esto. Tú podrás poner un sinnúmero de excusas. Podrás señalar al pastor. Podrás echarle la culpa a los líderes.
Pero ¿sabe qué? Todavía no has tenido un verdadero encuentro con Dios. Porque el que tiene un encuentro con Dios podrá tener diferencias, pero sigue sirviendo a Dios. Sigue sirviéndole a Dios. Porque es imposible que tú hayas tenido un encuentro con Dios y apartarte de Él totalmente. Es imposible, hermano. Así que, ahora digo yo, no more excuses. No pongas de excusas. Ese tipo de excusas, porque delante de Dios, si no arreglas tu vida, delante de Dios, eso no será una excusa. Gloria a Jesús, amén. Entonces Pablo siguió así hasta que aquel momento que tuvo un encuentro verdadero con Dios. Entonces su vida alcanzó el propósito perfecto para él. Pablo encerró, mis hermanos. Pablo no fue muy fácil. Pablo no era fácil. ¿Sabe? Pablo dice que él encerró a muchos de los santos en las cárceles. Personalmente se encargaba de buscar las cartas para arrestarlos, para torturarlos. Dio su voto a favor de muerte de muchos de ellos. ¿Ok? Ese era el apóstol Pablo. Dice Pablo verdaderamente que no era fácil. Dice que los buscaba, entraba, los sacaba de la sinagoga, los azotaban. Y ¿sabe qué? Dice en una parte que es curiosa, que cuando estaba leyendo, que lo dice la palabra, dice que él los forzaba a blasfemar. ¿Sabe lo que es eso? O sea, maldice. Los forzaba a blasfemar. Pablo no fue fácil, no era fácil. Pero llegó el momento en que Pablo, camino a Damasco, ¿verdad? Rumbo a arrestar a más cristianos, ¿verdad? Allí tuvo un encuentro con Dios, tuvo una experiencia donde la parte que acabamos de leer, ¿verdad? Que un gran resplandor del sol lo rodeó, y a él, no solamente a él, sino a los que estaban con él, y todos cayeron en la tierra, sobre el suelo, ¿verdad? Y allí escuchó la voz de arriba del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Aleluya. Pablo quedó impresionado desde ese momento, quedó hasta ciego. Ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Quedó ciego y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, con esta experiencia, mis hermanos, cambió totalmente. Ahora Pablo está comisionado a llevar el evangelio a los gentiles. A los gentiles, gloria a Jesús. De perseguidor, ahora va a llevar el evangelio a los gentiles. Comisionado con una nueva misión. Imagínate el cambio que causó esto en la experiencia tan grande que fue la experiencia que él tuvo, ¿verdad? Que Dios le da un propósito nuevo, ¿verdad? Y ahora él tiene que, ahora el que persigue se convierte en un perseguidor. O sea, ahora lo están persiguiendo a él. El que perseguía a los cristianos, ahora él es parte de lo que lo están persiguiendo a él. Gloria a Jesús. O sea, cambió the road, cambió totalmente. Ahora Dios cambió su propósito y se convierte en el apóstol de los gentiles. Amén. Notemos algo, es que Jesús no se apareció para destruirlo. Oh, come on, people. Pablo, de acuerdo a nosotros, Pablo merecía la muerte, ¿verdad que sí? Si alguien, vamos a dar un ejemplo para llevarlo a este tiempo. Si el líder de ISIS, tenemos la oportunidad de ser parte del jurado. Lo dijo él y la mayoría de nosotros diríamos lo mismo. ¿Ah? Sí, porque es así. Mas, sin embargo, cuando tú analizas bien, Pablo hubiera sido un líder de los ISIS en el tiempo de hoy. Soy fuerte, por la verdad. Entonces, ¿por qué nosotros? La labor de nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios, es orar. Es orar por estas personas. ¿Qué tal? Hay veces que estamos buscándole tantas cosas y a veces entre uno mismo ¿cómo es? En diferencias. Pero ¿qué tal si nosotros comenzamos a ver aquellos? Comenzar a orar por los líderes de gangas en la ciudad, los puntos de droga que están en estos sitios, aquellos tiradores grandes de esta área. Comenzamos a orar y a interceder por esas personas, para que esas personas cuando ellos tengan un encuentro con Dios, tú puedes estar seguro que ellos van a traer a muchos de ellos al camino del Señor, porque de ahí salieron ellos. Así es el ministerio del Todopoderoso, ¿verdad? El Todopoderoso.
Él era líder de la ganga en Lancaster, y cuando él se convirtió, que ese muchacho tuvo un encuentro con Dios verdadero, ¿okay? Ahora él sacó a muchos de los que estaban en la ganga y le sirven al Señor. Y donde está ministrando es donde hay la necesidad. Ahí donde está en la calle, ahí donde él está ministrando, donde está la necesidad, de allí Dios lo sacó. Y de ahí él está ministrando, mis hermanos. Entonces tenemos que encontrar nuestro propósito, ¿verdad? Para ejecutarlo y hacerlo a un 100%, amén. Aleluya. Así que notemos algo, que cuando Jesús se le aparece a Pablo, no fue para destruirlo, sino al contrario, para darle propósito a su vida. Para darle propósito a su vida, ¿verdad? No fue para declarar juicio sobre él, sino llamarlo, hacerle el apóstol de los gentiles. Hacer el apóstol de los gentiles. Y podemos ver todo lo que el apóstol Pablo logró, que hoy en día en el Nuevo Testamento la mayoría de las epístolas que encontramos ahí son de él. Amén. Para predicar el evangelio de salvación por la fe en medio de Jesucristo. That is the bottom line of everything we do. Eso es lo más importante de todo lo que nosotros hagamos. Es predicar, ¿verdad?, salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Ahora vemos que el apóstol Pablo encontró un verdadero propósito en su vida. Tú tienes que entender una cosa, es que cuando tu propósito con Dios, que cuando las cosas están cuando lo que tú estás haciendo está en el propósito divino de Dios, Dios se va a encargar de abrir las puertas del lugar y de llevarte al lugar donde Él te necesita, ¿verdad? Y tu vida ha de cambiar radicalmente. Gloria a Jesús. Muchos de los que antes lo halagaban, ahora se convierten en su enemigo. Ahora lo están atacando. ¿Ok? En lugar de la comodidad, ahora enfrenta momentos de necesidad, mis hermanos. Enfrenta momentos de persecución. Momentos donde su vida corría peligro. Y cuando tú te vas allí al libro de segunda de Corintios, que él da el resumen de todas las cosas que le pasaban. Que pasó naufragios por 2 ocasiones, lo tiraron por muerto, peligros en el desierto, peligro entre su pueblo, peligro con sus mismos hermanos. O sea, tú miras esa lista, 3 veces fue azotado, 40 menos 1, otra con latigazo. Wow, qué resumen. Ese era el resumen de nuestro hermano Pablo. Y eso pasó desde el momento en que él tiene el encuentro con Dios. Tiene el encuentro con Dios, pero nuestro hermano Pablo no tenía excusa. No tenía excusa. Sin embargo, mis hermanos, ninguna de estas cosas que él vivió lo detuvieron. No lo detuvieron, porque él había tenido un verdadero encuentro con Dios. Amén. Amén. Y eso cambia todas las cosas, mis hermanos. El que tiene una experiencia personal con Cristo cambia totalmente. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hay muchos simpatizantes que simpatizan con la fe, pero hay pocos que han tenido un encuentro personal con Dios. Yo quisiera decírtelo de la otra manera, pero es una realidad. Hay muchos que simpatizan. A mí me gusta eso. Me gusta eso. Eso es bueno. Pero eso no es eso. Eso tiene su nombre. ¿Verdad? Entonces es porque todavía no han tenido un encuentro verdadero con Dios. Un encuentro que le traiga un verdadero propósito. Una verdadera razón por la cual existe, ¿verdad? Y que hagamos la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Amén. ¿Están conmigo todavía? Si tu propósito en la vida es solo comprar una casa, tener una familia, un buen trabajo, pasarla bien, al final te vas a dar cuenta que ninguna de estas cosas te han de satisfacer. Porque ¿cuántos luchan por tener una casa y cuando la tienen la casa después? ¿Cuántos luchan por tener un carro y cuando tienen el carro después como que? Lo material te satisface por un par de días, un par de semanas y después el vacío sigue ahí. El vacío sigue ahí. A mí todas esas cosas son buenas, ya tener tu casa, tener tu familia, tu trabajo, pasarla bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero te das cuenta que hay un vacío todavía dentro de tu corazón.
En cambio, si tu propósito principal en la vida es conocer más de Cristo, si ese es tu propósito, si tu propósito es reflejar su gloria, darlo a conocer a otros en el diario vivir, eso te va a traer satisfacción. Qué grande satisfacción usted tiene cuando usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio con otra persona. Es una satisfacción, es algo que tú no puedes explicar. ¿Por qué? Porque estás en el propósito de Dios. Porque estás en el propósito de Dios. No estoy hablando de que si se convirtieron 5, 6, 7, 8, amén, eso es bueno también. Pero hacer tu parte. O sea, tú compartir tu fe. Cuando tú compartes tu fe con compañeros de trabajo, con familiares, en la esquina, en diferentes lugares donde tú estás, que tú puedas compartir tu experiencia, eso trae una satisfacción al corazón de uno, ¿verdad? A uno, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque te encuentras viviendo el propósito de Dios en ese momento. En esos momentos te encuentras viviendo el propósito de Dios cuando estamos haciendo tal cosa. Muy bien, ahora bien, vamos a ver cómo respondió Pablo al llamado que recibió. ¿Están conmigo todavía, verdad? Amén, gloria a Jesús. Y voy a leer aquí Romanos 15, 20 y 22. Dice: pero siempre he procurado anunciar el evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo. Mira esto, lo que es el apóstol Pablo, está hablando de los romanos. Hablándole Pablo a los romanos, Pablo deseaba ir algún día a Roma, pero no fue hasta lo último de su vida que llegó a Roma. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo sabía cuál era el propósito de él. ¿Okay? Y el propósito de él era ir a los gentiles, y en Roma había una iglesia ya establecida. ¿Okay? Pero Pablo decía, pero siempre he procurado anunciar el evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo. Miren esto, o sea, Pablo sabía que ya había una iglesia y que esa iglesia estaba haciendo su trabajo y que él tenía que hacer su trabajo en otro lugar. En otro lugar. ¿Y qué empeño hoy en día, verdad? Que la gente quieren estar en todos lados. Quieren estar en todos lados. Es como si it's almost like a popularity contest. Esto no es un popularity contest, ¿cómo se dice eso? Un concurso de popularidad. Y tú lo ves, yo estuve en tal sitio, estuve en el otro sitio, estuve en el otro sitio. Pablo decía, no, it's not about that, it's not all about that. No, esto no es lo que Dios me llamó a hacer a mí. Si yo sé que ya allí hay una iglesia establecida, gloria a Dios. Porque esta carta se lo envió ya a lo último de su vida, cuando él iba rumbo a ser enjuiciado en Roma, y allí en Roma murió. Pero él entendía que él tenía un propósito. Amén. Y mira lo que sigue diciendo: ¿para qué? Para no construir sobre bases puestas ya por otros, donde ya se ha sembrado. Entonces tú venías a traer tus propias ideas y tus propios conceptos. Sino más bien, como dice la Escritura, verán los que nunca habían tenido noticias de él. Él quería llevar las nuevas. Entenderán los que nunca han oído de él, para que aquellos escucharan las nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. Precisamente por esto no he podido ir a verlos, aunque muchas veces me lo había propuesto. Él quería ir, pero no podía haber llegado todavía. No era el tiempo de Dios. Pablo nunca había visitado la iglesia de Roma, hermanos, hasta que no llegó ese momento, a lo último de su vida. Él estaba interesado, pero él sabía, ¿verdad?, que ya allí había esa iglesia establecida y Jesucristo ya se estaba predicando en ese lugar. Por lo tanto, él sabía que tenía que ir a otro sitio donde todavía el evangelio no había llegado. Donde el evangelio no había llegado, ¿verdad? A lugares donde el evangelio no había sido predicado todavía. Amén. Gloria a Jesús. Jesús le había dado un propósito a la vida de Pablo, y Pablo estaba claro con eso. Él estaba claro cuál era su propósito. Pablo tenía que tomar decisiones basadas al propósito de Dios para con su vida. ¿Cuál es el llamado que tú tienes en tu vida? El llamado que tú tienes en tu vida, tú tienes que tomar decisiones conforme al propósito el cual Dios puso
el llamado en tu vida, a cualquiera que haya sido el llamado para tu vida. Sus prioridades iban ligadas con el propósito de Dios para su vida. Todas las decisiones que él tomaba. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien, mis hermanos. Vemos ahora que Pablo tiene propósito y no pregunta. Él no pregunta cuando conocemos nuestro propósito, no tenemos que estar preguntando. ¿Verdad? Él no dice, ¿qué yo quiero hacer? Como esta pregunta. ¿Qué quiero hacer yo? Sino que ahora él pregunta, ¿qué quiere Jesús que haga yo? No es que yo quiero hacer, sino que es lo que tú quieres que yo haga. Ahí es que tú estás diciendo, o sea, haz tu propósito en mi vida. Haz tu propósito en mi vida. Gloria a Jesús. Él no pregunta, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Qué es lo que tengo ganas de hacer? O ¿a dónde tengo ganas de ir? Él no pregunta eso, sino que la pregunta es, ¿a dónde tengo que ir para cumplir tu propósito sobre mí? ¿A dónde tengo que ir? Gloria a Jesús. Mis hermanos, en Jesús recibimos una vida nueva, recibimos perdón, recibimos sabiduría divina y la presencia de su Espíritu Santo. Ahora nuestra parte es aprender a tomar decisiones basado en el propósito de Dios para nuestras vidas. And make no mistake about this. Y entiende esto, y no entiende esto en esta mañana, que ministerio viene con sacrificio. There is no way going around that. No hay manera, cuando Dios tiene un llamado, no hay manera que tú te puedas escapar eludir el sacrificio, el tiempo de dormir, tus finanzas, un sinnúmero de cosas que tú las tienes que depositar en las manos de Dios. If you want ministry, get ready for it. Si tú quieres un llamado, prepárate para eso. Prepárate para eso, porque no hay manera de sacrificar un sinnúmero de cosas que tenemos que sacrificar para ministerio. Gloria a Jesús. Y requiere preparación y requiere obediencia. Requiere obediencia. Gloria a Jesús. Amén. Entonces hay que aprender a tomar decisiones basadas en el propósito de Dios para nuestras vidas, cada uno de nosotros individual. Gloria a Jesús. Y me gusta la enseñanza que estaba trayendo nuestro hermano Nelson al principio cuando abrió el servicio sobre el evangelista que iba a la iglesia ¿verdad? Y la función de la hermana, y cuando ella no estaba ahí ya no se hacía. No todo es el púlpito. No todo es el púlpito. No todo es el púlpito. ¿Sabe dónde yo comencé? Ahí mismito, limpiando baños, limpiando la casa del Señor. Todo fue un proceso. Todo es un proceso. Todo lo que conlleva el ministerio de ahí. De ahí, de presidente caballero, de escuela bíblica, líder, chofer de la guagua. Bueno, mencione por ahí todo. Hasta que uno llega donde Dios quiere ubicarte. Amén. Pero lo que le quiero decir es que todo es necesario en la casa de Dios. Esta casa necesita mantenerse limpia. Y se necesitan personas que tengan un corazón, o sea, así como limpian su casa, que vengan a limpiarla. Bueno, vamos a aclarar un poquito aquí, porque hay veces que en las casas no son muy... vamos a dejar ese tema para otro día. Muy bien. Ahora miren, muy bien mis hermanos. Ahora permítame darle un ejemplo de esto en la vida de un creyente. Por ejemplo, uno que pierde su trabajo, humanamente reacciona y se preocupa, y eso es natural, ¿verdad? Es natural, seguro que sí. Pero si él tiene que conseguir otro trabajo. Tiene que conseguir otro trabajo porque tiene que seguir, ¿verdad?, supliendo las necesidades de su hogar. Eso es normal que se preocupe. Ahora, un creyente inmaduro reacciona de esta manera: Dios, ayúdame a conseguir un buen trabajo que me guste. Un creyente inmaduro
trabajar de esta manera. Que me guste y que gane buen dinero. Ay, ay, ay. Que gane buen dinero, ¿verdad? ¿Cómo es? Hablando de esto, me recuerdo de una vez que se reunieron todos en el frente del Capitolio para protestar porque por el trabajo, y ellos querían trabajar menos horas y ganarse el mismo dinero. Y estaban toda esa gente ahí protestando, y dice que a lo último uno de ellos se quedó dormido, y el gobernador trae una propuesta y le dice: esta es la propuesta que tengo para ustedes. Ustedes van a trabajar un día del año y los demás los van a tener libres. Y todos aquellos vagos estaban contentos. Qué bueno, vamos a trabajar más que un día al año. Y el que se quedó dormido viene y lo despierta y le dice: levántate que ganamos. Dice: levántate que ganamos. Y dice: ¿Qué pasó? Bueno, que ahora vamos a trabajar un día del año. Y el vago le dice, el que estaba durmiendo, le dice: ¿y de los días de enfermedad qué? Ay, ay, ay. Muy bien, vamos aquí otra vez. Vamos aquí otra vez. Entonces, mis hermanos, el creyente inmaduro tal vez ora de esa manera, ¿verdad? Y dice: Señor, ayúdame, que necesito un buen trabajo, algo que me guste, que yo, que pueda ganar más dinero, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Aparentemente no hay nada malo con esta oración, pero el problema es que sus pensamientos siguen siendo, ¿qué? Egoístas. He's thinking about himself. A él, está pensando en él. Esta persona, en lugar de buscar la manera de cumplir el propósito, recuérdense que estamos hablando de propósitos de Dios, y cuando estás teniendo un encuentro con Dios verdadero, todo lo que tú haces en tu vida debe de ir basado, ligado, atado a tu propósito. Tiene que ir atado a tu propósito. De eso es que estoy hablando en este día, porque esa oración tal vez en una persona que no tenga un encuentro con Dios la puede hacer y está bien. Pero tú que tienes un encuentro con Dios, que tienes un llamado de Dios, tu oración tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Porque ahora tú no buscas tu voluntad, ahora tú buscas la voluntad del Padre sobre tu vida. Para ejercer lo que Dios te dio y lo que Dios ha puesto en tus manos. Por eso es que mucha gente no está ejerciendo llamado y ministerio que Dios tiene con su vida. Es porque todavía no se han sabido entregar total y completamente. ¿Sabe por qué? Porque requiere sacrificio. Requiere negarte a ti mismo. Requiere hacer muchas cosas que conllevan disciplina. Y hay muchos que quieren vivir mejor desordenadamente. Porque si no tienes disciplina, ¿en qué estás andando? Desordenado. Prefieren vivir desordenadamente y que Dios me use de aquí, de allí, aquí, allá, de vez en cuando. Estamos hablando de vivir un año sin excusa y un año con propósitos verdaderos. Entonces, esa manera que él está pidiendo es una manera egoísta. Esta persona, en lugar de buscar la manera de cumplir el propósito de Dios para su vida, le pide a Dios que ayude a cumplir sus propios propósitos. En cambio, mis hermanos, una persona que ha aprendido a poner a Dios primero en su vida, y a poner los propósitos de Dios primero en su vida, él oraría de esta manera: Señor, muéstrame el trabajo donde yo pueda glorificarte. Mira la diferencia. Escucha la diferencia. Porque con esto no estoy diciendo que no tienes que trabajar, no, hay que trabajar. ¿Sabes qué? Esos partes, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Esa es la palabra. El trabajo no era maldición, es que ahora tienes que sufrir. Porque antes que cayera la maldición, el hombre tenía su trabajo en el jardín. Es ahora que te produce espinos y caldos la tierra y tienes que virar. Y que mucha madera hay que virar.
Entonces dice, ahora si tú dices, Señor, muéstrame el trabajo donde yo te pueda glorificar, donde yo voy a ser una luz en medio de las tinieblas, las cosas cambian ahí. Las cosas cambian. Llévame al lugar, Señor, donde pueda dar un buen testimonio de ti, donde las personas puedan ver a Cristo a través de mi persona. Mira cómo cambia totalmente tu oración. Y mira cómo cambia, porque cuando tú comienzas a orar, Dios te va a ubicar en el lugar donde Él sabe que tú tienes necesidad. Él sabe que tú necesitas un buen salario para sustentar tu familia. Él lo sabe. Pero cuando tú comienzas, la oración no es egoísta, sino que, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Cumple tu propósito en mi vida, Señor. Entonces esa oración is not selfish, no es una oración egoísta, sino que tú estás poniendo sus propósitos primero. Y Dios se encargará de suplir tus necesidades. Él se va a encargar de suplir tus necesidades y Él te las dará. Gloria a Jesús. Dios las conoce muy bien, mis hermanos. Pero tienes que aprender a ponerlo a Él primero. Muy bien, otro punto y con este terminamos. Ahora, habrá momentos, ¿verdad? En este caminar, aún caminando bajo la voluntad del Señor, bajo el propósito de Dios, que es difícil discernir. Gracias. Es difícil discernir claramente la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Los hay también. ¿Okay? Pablo había sido comisionado como el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando usted lea después en el libro de Hechos, capítulo 16, nos relata que allí que mientras ellos atravesaban la región de Frigia y de Galacia, allí el Espíritu Santo, mira esto, allí el Espíritu Santo les impidió que la palabra fuera predicada en aquel lugar. Un hombre que es comisionado a llevar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles, naciones gentiles, mas sin embargo, dice que el Espíritu Santo les impidió que fueran y llevaran el Evangelio de Cristo a aquel lugar. ¿Por qué razón? Podemos especular diferentes cosas, pero eso no es el punto de lo que queremos hablar aquí. Y después sigue diciendo, y cuando pararon en Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió otra vez. Wow. O sea que aún nosotros caminando en el propósito de Dios, hay momentos que Dios te dice no. Entonces tenemos que aprender a discernir cuando es el Espíritu de Dios que nos está diciendo no. Sabe que años atrás, yo visitando en otra congregación, me recuerdo como el día de hoy, el ministro predicando a frente, predicando en el púlpito, y él bajó y fue donde yo estaba. Y él me dijo estas palabras, donde todo el mundo las escuchó. Él me dijo, no ores más por misericordia. Wow. ¿Y qué fue lo que el Espíritu Santo le dijo aquí? No entres a Frigia ni a Galacia. Y esas palabras, fue un momento difícil en mi vida, en nuestra vida. Y esas palabras salieron así. Y él dijo otras cosas relacionadas con lo que estaba pasando. A veces el hombre quiere tener más misericordia que Dios. Y uno con su corazón de pastor y con su corazón uno quiere. Pero cuando Dios dice una cosa, hay que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y a Pablo, estando en la voluntad de Dios, no era que no estaba en la voluntad de Dios. Dios le dice, ahí ni vayas a estos sitios. Lo aguantó para ir allá. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo le impidió, ¿verdad? ¿Sabe por qué Dios le impidió que no fuera a Frigia, Galacia, ni Bitinia? Porque ese no era el propósito de Dios en ese momento.
El propósito de Dios para Pablo era que tenía que ir a Macedonia. Ese era el propósito de Dios, que tenía que ir a Macedonia. Amén, gloria a Jesús. Dice, porque en esa noche Pablo tuvo una visión, ¿verdad? Y allí vio a un hombre que en Macedonia, puesto en pie, que le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué lindo cuando discernimos lo que es la voluntad de Dios. Si Pablo se hubiera puesto a intercalar o a decir, pero ¿por qué no registra eso? Simplemente obedeció lo que Dios dijo, ¡pum! Pero ahí en esa noche Dios le muestra a Pablo por qué él tenía que ir a Macedonia. Allá era donde lo estaban necesitando. Allá era el propósito perfecto de Dios para su vida. Ese era el propósito de Dios para Pablo. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que estamos culminando ya, ¿sabes? Ya estamos culminando. Puede ser que hay momentos en que están buscando la voluntad de Dios de todo corazón. Aprendamos, mis hermanos, que están buscando a Dios de verdad, de todo corazón, ¿verdad? Y estés guiado por Él, pero así habrá momentos en que Él te va a decir, te va a poner un stop. No fuerces tu voluntad versus su voluntad. Aprende a discernir. Hay que aprender a discernir en el Espíritu. Cuándo sí, cuándo no. Porque el momento perfecto de Dios es el que va a ser efectivo. La palabra cuando Dios te la da, hay veces que Dios nos muestra, nos enseña, pero es para que nosotros viera que doblemos rodillas y intercedamos. El tiempo perfecto de Dios llegará también. Amén. No podemos pelear con Dios, tenemos que rendirnos ante Él. Yo creo que sabemos más que eso, ¿verdad? Tenemos que rendirnos ante Dios, mis hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Así que cuando nosotros nos rendimos ante Dios, llegará el momento en que Dios nos mostrará cuál es tu Macedonia. ¿Cuál es tu Macedonia? O sea, cuál es el lugar donde en ese momento Dios necesita que tú llegues allí. No era Frigia, ni Galacia, ni era Bitinia. El que espera en Dios va a encontrar su Macedonia. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque es en Macedonia donde allí estará tu verdadero propósito. Aleluya. Dios te llama en este año, mis hermanos, a hacer un año de no más excusas. De no más excusas. Gracias. De no más excusas este año. Hacer un año, ¿verdad? Donde encontremos el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Que podamos discernir su voluntad para con cada una de nuestras vidas. Amén. 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 Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Qué lindo eres, Jesús. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aquella persona que nos estén viendo a través de las redes sociales, si no has conocido a Cristo como Salvador, quisiéramos en este día introducirte para que seas parte del reino de Dios también. Ahí donde tú estás, puedes repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Reconozco que Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Si has hecho esta oración, te aconsejamos, ¿verdad? Te decimos que busques un lugar donde puedas compartir con otros hermanos. Nosotros estamos localizados en el 1122 de la Lehman Street, aquí en Lebanon, Pensilvania. Nuestro teléfono es el 717-454-0267. Dios te bendiga, Dios te guarde y se dará hasta la próxima semana.